en este momento. Muy buenas tardes con los presentes, con todos los que nos acompañan también en la plataforma del Zoom. Y posteriormente a este webinar se publicará en Facebook, ya que en estos momentos la plataforma de Facebook está teniendo complicaciones con la transmisión. Por ende, estamos procediendo a grabar esta clase para que se les pueda hacer alcance a todos los agremiados por esta semana del abogado, por el del Día del Abogado que se celebró el 2 de abril. Ya en esta tarde nos acompaña el doctor Frank Almanza, quien ya se encuentra en la sala, para poder compartirnos en este tema tan importante que es el webinar con el siguiente tema, el rol del abogado en el nuevo Código Procesal Penal, que tiene como fecha el jueves 8, hoy día a las 4:30 de la tarde. Antes de darle pase al doctor, vamos a presentarlo como se debe. El doctor Frank Almanza Altamirano tiene el grado de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, ha llevado un diplomado en Derechos Humanos y Procesal Constitucional en la APEC, Colegio de Abogados de Ayacucho, en Derecho Civil y Procesal Civil en APEC, por el Colegio de Abogados de la Libertad, y Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en APEC, por el Colegio de Abogados de Ayacucho. También tiene el rol de docente universitario en la Universidad de San Martín de Porres, así como en la Academia Nacional de la Magistratura. De igual modo, es autor de publicaciones jurídicas como técnicas de litigación oral y argumentación jurídica, en juicio, y teoría del delito desde la visión finalista y funcionalista. Doctor Fran Almanza, muy buenas tardes. Le doy el pase para que pueda iniciar con esta ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, agradeciendo al Colegio de Abogados de Tacna por esta cordial invitación que me han hecho para los efectos de conversar con ustedes, de discutir, de intercambiar algunos puntos de vista respecto a una temática tan interesante, tan valiosa, como el rol que desempeña el abogado en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Sobre este particular voy a hacer algunos comentarios, sobre este particular voy a plantear algunas ideas y, bueno, al final vamos a quedar a las preguntas que se puedan plantear, a las discusiones que se puedan realizar, pero el esquema lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar en una primera parte sobre todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo procesal penal y las exigencias que el modelo le trae al abogado. Luego vamos a ver respecto al tema de ya la conducta propia del abogado dentro de los niveles de la ética, de la deontología. Y vamos a terminar con alguna casuística que se ha presentado respecto de la labor de los abogados sobre esta materia. Muy bien. Dicho esto, entonces, empezamos a conversar sobre el particular. Como todos sabemos, el Código Procesal Penal del 2004 nos trae un modelo acusatorio de corte adversarial para algunos, de corte inquisitivo para otros. Lo cierto es que el Código Procesal del 2004 nos trae un modelo acusatorio en esencia, acusatorio mayoritariamente. Esto es, el que investiga no juzga, el que investiga no sentencia. Esa es la idea, esa es la característica fundamental de un modelo acusatorio. Se usa un método dialéctico, se usa un método falsacionista, un método dialéctico porque el fiscal, que es el encargado de hacer una investigación, elabora una tesis y esa tesis es sometida a un contradictorio, es una antítesis que va a hacer la defensa y el juez va a emitir una síntesis que va a ser esa síntesis la correspondiente sentencia. Muy bien. Ahí es que el rol del abogado se hace gravitante. El abogado defensor y el fiscal y el juez también son abogados, claro está, pero en este momento me voy a yo centrar en el rol del abogado defensor. Porque como digo, el fiscal también es abogado, el juez también es abogado, pero me voy a centrar en el rol del abogado defensor. Ya sea del abogado defensor público
o del abogado de defensor de libre elección. Entonces, cuando hablamos del rol del abogado, es pues el que va a hacer la antítesis, el que va a hacer la oposición, el que va a cuestionar la tesis traída por el fiscal. Entonces, desde el esquema del sistema acusatorio, desde el esquema falsacionista, desde el esquema dialéctico, ya si quieres siguiendo a Popper con el falsacionismo, siguiendo a Hegel con la dialéctica, desde ese esquema falsacionista o dialéctico, el abogado va a tener ese rol de enfrentar la tesis del fiscal. Enfrentar la tesis haciendo oposición, haciendo contradicción. Esto garantiza un modelo acusatorio que no incurra en arbitrariedades, que no incurra en abusos. Porque ¿qué pasaría si el abogado defensor no tendría la posibilidad, no tendría la potestad que tiene de enfrentar a lo que hace la fiscalía? El abogado defensor tiene un rol fundamental, porque si no existiría el abogado defensor, el fiscal se convertiría en un dictador. El fiscal sería el que tendría todas las funciones y nadie le haría oposición. Entonces podría ser una suerte de abuso el que se podría cometer. Entonces, para que esto se contrapese, hay un fiscal que hace la tesis, una defensa que hace la antítesis, que confronta con el fiscal, que se opone a lo que el fiscal dice, y que finalmente va a realizar un acto que va a ser relevante en el modelo acusatorio. Eso como primera idea. Ahora, el abogado defensor, alguno de ustedes me dirá, no siempre va a estar en el proceso para oponerse o para contrapesar o para contradecir. También puede estar el abogado defensor para negociar, porque imaginémonos que nos encontremos ante casos que yo le voy a llamar, que yo le voy a denominar. Imaginémonos que nos encontremos ante casos que tienen que ver con terminaciones anticipadas, antes, en preliminar, con principios de oportunidad, con acuerdos reparatorios, con conclusiones anticipadas ya en el juicio. En estos supuestos de salidas alternativas, el abogado defensor, de hecho, no va a ser una figura confrontacional. El abogado defensor no va a enfrentar al fiscal, sino más bien va a negociar con el fiscal, va a buscar llegar a un acuerdo con el fiscal. Va a tratarse de una justicia negociada, va a tratarse de una justicia consensuada. Entonces, esa es otra óptica de la defensa. Entonces, la defensa puede ser una defensa que va a buscar litigar, que va a buscar oponerse, que va a buscar contradecir, pero también puede haber una defensa que va a buscar negociar, que va a buscar llegar a un acuerdo. Y negociar implica aceptar cargos a través, como les digo, de un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada, pero negociar también implica, creo, estoy seguro, para ser exacto voy a decirlo así, negociar también implica hacer colaboraciones eficaces. Negociar también implica hacer que el cliente se someta y de repente dé información valiosa a cambio de beneficios. En suma, lo que el abogado va a buscar es lo mejor para su cliente. ¿De acuerdo? Lo que el abogado va a buscar es lo mejor para su cliente. Si lo mejor para su cliente es litigar, litigará. Si lo mejor para su cliente es negociar un acuerdo con confesión, lo hará. Y por último, si lo mejor para su cliente es acogerse a una colaboración eficaz y brindar información a cambio de beneficios, también seguramente es una opción muy, muy válida. Y en todas esas, el abogado defensor está cumpliendo un rol fundamental en el modelo procesal penal. Por un lado. Ahora vamos a tratar de descomponer una a una estas funciones del abogado defensor. La primera, que es la función litigiosa. El abogado defensor decide enfrentar la tesis de la fiscalía. El abogado defensor no negocia, el abogado defensor no llega a salidas alternativas, decide enfrentar la tesis de la fiscalía. En los supuestos en los cuales el abogado defensor decida enfrentar la tesis de la fiscalía, el abogado defensor decida litigar, puede tomar muchos caminos. Un primer camino es hacer una defensa litigiosa, sí, pero negativa. Esto es simplemente ir a juicio a contradecir al fiscal, pero sin llevar afirmaciones que probar. Defensa negativa. Yo no llevo afirmaciones que probar. Yo no me
impongo carga probatoria. Yo como abogado defensor voy simplemente a hacer que el fiscal no pueda probar lo que dice que va a probar. Me voy con una defensa negativa. Esta defensa negativa hace que el abogado no tenga una imposición puesta a sí mismo de prueba. Una defensa negativa. Pero también el abogado puede ir con una defensa de coartada. Esto es, no solamente voy a ir a contradecir lo que el fiscal ha dicho, sino además voy a ir a llevar una coartada. Ojo, llevar una coartada no es llevar una teoría del caso, porque puede ser que el abogado lleve una coartada, pero no sea una teoría del caso. Lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, quién mató a la persona, el abogado desconoce. ¿Qué fue lo que ocurrió? El abogado desconoce. Lo único que el abogado va a ir a decir es que su cliente, cuando eso pasó, estuvo en otro país. Es una coartada, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esa es otra opción. Entonces, tenemos como primera opción, guarda silencio y no dice nada. Segunda opción, no guarda silencio, no ofrece probar nada más que una coartada. Tercera opción, el abogado va con una teoría del caso propio, o sea, va con una versión. ¿Y esa versión cuál es? Esa versión es, señor, yo no fui, fue tal. Esto no fue así, fue así. Entonces, esas son figuras, esas son situaciones en las cuales el abogado defensor va a ir con una defensa un poco más complicada. Porque cuando el abogado defensor lleva una teoría del caso, cuando el abogado defensor lleva una explicación de lo que ocurrió, seguramente su defensa va a ser más complicada, su rol va a ser más fuerte, porque él mismo se ha impuesto ese deber, porque él mismo se ha impuesto esa obligación. De otro lado, cuando el abogado va a juicio, llevando los intereses de su cliente. Y llevando los intereses de su cliente, los cuales debe defender siempre, porque para eso está. Esa es su función. Obviamente, sin todavía entrar al tema de la ética, al tema ético, obviamente el abogado defensor no debe ser confundido con su cliente. Su cliente es el que ha cometido el delito, no el abogado. El abogado está alegando lo que más le favorece a su cliente porque esa es su función, porque para eso es que ha estudiado, eso es lo que le corresponde, ese es su rol, eso es lo que le toca, alegar lo que más le favorece a su cliente, ¿cierto? Pedir exclusión probatoria por prueba prohibida, pedir exclusión probatoria por prueba irregular, pedir nulidades, si es que no se han respetado los procedimientos establecidos en la ley, pedir la absolución cuando hay una duda razonable, ir seguramente hacer eso no le va a hacer muy popular en la opinión pública al abogado defensor. Seguramente el abogado defensor va a ser muchas veces satanizado, hasta cuestionado en la opinión pública. Pero es su rol, es lo que eligió hacer, es lo que ha asumido luego de abrazar esa carrera de abogado defensor. No es seguramente juzgado de una manera aceptable por la sociedad. Muchas veces, como digo, lo van hasta confundir con su cliente, pero es lo que le ha tocado hacer. Es el rol que le ha tocado desempeñar y tiene que alegar lo que le toque a su cliente más conveniente. Tiene que alegar lo que a su derecho de su cliente sea y resulte más beneficioso. Para eso está, ese es su rol y sobre eso ejerce funciones. Muy bien. El modelo acusatorio, y acá sí estoy entrando ya a la segunda parte de lo que yo les quería decir hoy día, el modelo acusatorio es un modelo que nos obliga a los operadores, nos obliga a litigar de una manera muy distinta, nos obliga a litigar de una manera muy diferente a la de un modelo del common law. ¿Por qué? Porque cuando litigamos en el nuevo modelo procesal penal, los abogados defensores lo hacemos dándole al juez razones, dándole al juez argumentos. La función del abogado es darle al juez el esquema argumentativo con el cual el juez va a tomar una decisión. A diferencia del modelo del common law, donde el jurado no motiva, donde el jurado no emite
sentencias motivadas y no simplemente veredictos culpable o no culpable, pero siempre se guardan las razones dentro de su íntima convicción. En el modelo nuestro, el juez tiene la obligación de motivar su decisión, de establecer qué razones le llevaron a optar por esa premisa jurídica, qué razones le llevaron a optar por esa premisa fáctica. El abogado defensor en el Perú va a motivar, tiene la obligación de motivar. ¿Para qué? Para que el juez coja esa motivación y la aplique en la sentencia. Por lo tanto, el abogado defensor en nuestras regiones, el abogado defensor en el Perú, que sigue un modelo acusatorio de corte eurocontinental, no angloamericano, tiene que ceñirse a las exigencias del código. ¿Y cuáles son las exigencias del código? Para el juez, emitir una sentencia motivada. Las exigencias del código para el juez es emitir una sentencia fundamentada, justificada, coherente, lógica, con argumentos establecidos, con argumentos centrados. No estamos hablando de sofistas, no estamos hablando de ese tipo de profesionales que en la antigua Grecia, en Roma, se dedicaban a discursar, a hacer retórica y a cambio de eso recibir un puñado de monedas. En algún momento estos sofistas, en algún momento estos señores, lo que hacían era argumentar en cualquier dirección de una manera persuasiva. O sea, por ejemplo, ese sofista hoy día cobraba unas monedas al pueblo porque lo escuche defendiendo, por decir, la pena de muerte. Entonces hoy día él estaba a favor de la pena de muerte y a todos los dejaba absolutamente convencidos de que la pena de muerte debería aplicarse. Sin embargo, al día siguiente regresaba y también a cambio de unas monedas les explicaba a todos por qué la pena de muerte no debía aplicarse. Entonces, acá ya no importaba mucho, no interesaba mucho la calidad de los argumentos como argumentos fundamentados, pensados. Acá lo que interesaba era lo persuasivo, lo retórico, lo efectista, pero generalmente muy manipulado. Entonces, eso es lo que un abogado debería evitar. En tiempos actuales ya no estamos con abogados, no deberíamos estar por lo menos con abogados que digan pues galimatías, que hablen de sus circunstancias acomodadas, manipuladas, que se pierdan en este tipo de argumentaciones. Hoy día necesitamos abogados que sustenten algo coherente, algo aceptable, algo justificable, tanto interna como externamente. Expliquen al juez la validez de unas premisas, le hagan saber al juez por qué esas premisas deben ser recogidas y cómo es que se tiene que emitir sentencia de esa manera, cómo es que se tiene que dictar sentencia de esa manera, una justificación adecuada. Entonces, cuando un abogado defensor litiga, es mi opinión, lo que el abogado defensor le da al juez es un proyecto de sentencia. Y en ese proyecto de sentencia le hace ver las premisas del razonamiento, las premisas del silogismo que el juez debe plasmar en su sentencia. ¿Cierto? El abogado tiene que establecerle con claridad cuál es la norma que tiene que ser aplicable al caso, luego de haber hecho seguramente una interpretación adecuada, luego de haber hecho un análisis normativo al respecto, y después le tiene que hacer ver al juez además de la norma, la parte fáctica. ¿Cuál es el hecho y por qué está probado? Si con indicios, si con prueba directa, qué reglas de la ciencia expresó, qué máximas de la ciencia utilizó para que a partir de ahí se llegue a esa conclusión. Entonces, como se dan cuenta, ya no estamos ante abogados sofistas, ya no estamos ante abogados que traigan falacias, ya no estamos ante abogados que digan galimatías, ¿cierto? Ya no. Estamos ante abogados que expresen razonamientos, expresen juicios adecuados llevados a proposiciones.
con un buen manejo de conceptos, con un buen manejo de juicios, con un buen manejo de raciocinio, elevado proposiciones que se van a comprometer a demostrar en el proceso, con un adecuado uso de la lógica, con un adecuado uso de la ciencia, de las máximas de la experiencia. A partir de allí, ese juez va a ser muy beneficiado con la labor del abogado defensor. Por eso es que esa es la parte que yo quería hacer notar. Entonces, hasta este momento de nuestra conversación, yo ya les he planteado dos puntos de vista que considero que son muy importantes respecto a la función del abogado. El primer punto de vista, básico, que tiene que ver con su rol en el modelo dialéctico, su rol en el modelo falsacionista, su rol de opositor, su rol de hacer antítesis, su rol de equiparar la fiscalía, de hacer que el modelo funcione. No podría haber un modelo dialéctico si no hay quien haga la antítesis. No podría haber un modelo falsacionista si no habría quien haga las oposiciones, ¿cierto? Y eso es un modelo del nuevo código. El modelo del nuevo código es un modelo científico, falsacionista, dialéctico. Entonces, a partir de allí es fundamental el rol del abogado defensor, ¿de acuerdo? Es fundamental. Pero como les digo, con una defensa seriamente equilibrada, con una defensa estratégicamente planificada, ya sea positiva o defensa negativa, porque el abogado defensor puede enfrentar su caso con una defensa positiva, válida, pero también con una defensa negativa. Entonces, ese contexto es el que hace que los abogados puedan presentar adecuadamente sus argumentos. El tema de la conducta procesal, ¿cierto? El tema de la conducta procesal. Les había dicho también hasta este momento que cuando hablamos de conducta procesal de los abogados tienen que mostrarse con los deberes de ética, probidad, lealtad, buena fe, ¿cierto? El fiscal obviamente va a buscar eficiencia. El fiscal obviamente va a buscar efectividad. Para eso es fiscal. Él va a buscar condenas. El fiscal va a buscar la aplicación de principios societatis, de principios pro reo. No, los principios pro reo los va a usar la defensa. El fiscal va a traer principios pro actione, pro societatis dentro de un modelo eficientista. Y el abogado defensor va a contrapesar y va a traer los pro reos, va a traer garantismo. Entonces, ese equilibrio, eficacia versus garantías, se tiene que dar y se tiene que hacer notar a través del rol del abogado defensor. No estoy diciendo que el fiscal sea un abusivo. El fiscal es defensor de la legalidad. Seguramente el fiscal deberá actuar sin hacer abusos. Pero si los hiciera, si los cometiera, está el abogado raudo, está el abogado listo para que en todo momento, para que en el momento más concreto, intervenga. ¿Intervenga con qué? Con su cuota de antítesis, con su cuota de oposición. O, por último, cuando todo está claro en la investigación, ese abogado defensor ingrese con una propuesta de negociación, con una salida alternativa. Entonces, un abogado, conclusión de esta primera parte, ¿qué cosa debe dominar para ser un profesional a carta cabal? Un abogado defensor, ¿qué debe dominar para ser un profesional a carta cabal? Lo primero que debe dominar un abogado defensor, y lo digo así, y lo digo en simple, y lo digo en chiquito, lo primero que debe dominar un abogado defensor es, pero tiene que tener un dominio completo. Lo primero que ese abogado defensor tiene que dominar es litigación. Luego tiene que dominar investigación. Luego tiene que dominar argumentación. Luego tiene que dominar derecho constitucional. Un abogado defensor que sabe dogmática penal, que sabe litigar, que sabe argumentar, que sabe negociar, y que entiende el ordenamiento jurídico con su base constitucional, seguramente va a ser una defensa muy, muy adecuada en todos los casos que le generen.
Doy la bienvenida a los que se están incorporando. Muy Seguramente, buenas tardes, doctor. buenas tardes. Seguramente por temas del Face, por temas de el sistema que se colgó, como comentaban en el Colegio de Abogados, no están todos los colegas que tenían que haber estado, ¿cierto? Pero es importante que entendamos esto, ¿cierto? En el nuevo modelo procesal penal se va a hacer una exigencia mayor a los abogados. El nuevo modelo procesal penal va a exigir en los abogados una autonomía total en conocimientos dogmáticos, una autonomía en conocimientos procesales, una autonomía en litigación oral, en argumentación jurídica. Entonces, el otro día yo conversaba y decía, la herramienta para elegir la premisa normativa, para saber qué norma se va a aplicar al caso, es manejar concursos de leyes, es manejar concursos de delitos, porque cuando varias leyes o varios hechos concurren en un caso, hay que manejar la teoría de los concursos. Concursos de leyes, o también conocidos concursos aparentes, que le llaman así, y los concursos reales, los concursos ideales. Si manejo eso, voy a manejar con alguna solvencia la parte normativa. También tengo que manejar ponderación, también tengo que manejar criterios para seleccionar normativamente qué norma elijo y qué norma descarto. Tengo que manejar criterios de jerarquía de leyes, tengo que manejar criterios de especialidad, tengo que manejar criterios que, además de jerarquía de leyes, además de especialidad, tienen que ver con consunción, con absorción, con alternatividad, etc. Para ver premisa menor, que es la premisa fáctica, que son los hechos, la premisa menor se tiene que ver necesariamente con un análisis de valoración probatoria. Ahí tengo que saber hacer la presentación de pruebas directas, saber hacer la presentación de pruebas indirectas o indiciarias, tengo que entender cómo se plantea una prueba indiciaria, cómo es que utilizo las herramientas que el código me dice para plantear una prueba indiciaria, ¿cierto? Tengo que tener varios hechos acreditados, que van a ser los indicios, hechos concurrentes al momento de la comisión del ilícito, convergentes en ese momento, ¿cierto? Luego tengo que ver indicios anteriores o indicios posteriores. Y también, como les decía, los convergentes y concomitantes, todos apuntan en una misma dirección. Esto está clarito en el artículo 158. Me dice que tienen que verificar indicios plurales, convergentes, concurrentes, con ausencia de contraindicios consistentes, y a partir de allí se va a trabajar una hipótesis usando inducción, pero inducción de deducción a veces, inducción a veces deducción y a veces abducción. Las inferencias con las que en el modelo procesal penal se trabaja son inferencias de inducción, de deducción y de abducción. Y esa es la función del abogado, fundamentar y argumentar ello. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí resumo esta primera parte, que es la parte de la función del abogado en el nuevo modelo procesal penal respecto a la parte técnica, respecto a la parte procesal. No sé si hasta este momento los participantes tienen algún comentario. ¿No? Muy bien, entonces continúo yo con esta parte que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Se habrán preguntado a qué me estoy refiriendo cuando hablo de galimatías, cuando hablo de eufemismos. Eso es la conducta sofista. Esa es la conducta que lleva falacias, ¿cierto? El abogado que argumenta por argumentar, que argumenta para persuadir, pero sin ningún sustento en el fondo. Ese abogado está trabajando sobre la base de falacias, sobre la base de galimatías. ¿De acuerdo? El abogado tiene que hacer una labor de argumentación seria, porque esa argumentación el juez va a recorrer y va a recoger en su sentencia en un modelo como el nuestro, donde los jueces motivan su decisión, ¿cierto? Tiene que llevar conceptos, juicios y un adecuado razonamiento. Y cuando lleve ese adecuado razonamiento,
vamos a tener que aplicar la lógica para ver si es un razonamiento válido o inválido, porque puede que con las reglas de la lógica el razonamiento no sirva, ¿cierto? Para establecer la validez o no de esa proposición que estoy llevando, para ver si es válida esa conclusión que he sacado a partir de los documentos que se han presentado. Muy bien. ¿No es fácil la función del abogado en el nuevo modelo procesal penal? Claro que no. No es fácil. ¿Por qué? Ya entro a la parte operativa. ¿Por qué? Porque en el nuevo modelo procesal penal hay una sola investigación. No es como el modelo del común law donde hay dos investigaciones, donde hay una investigación para el fiscal y hay una investigación para la defensa. En el Perú, no sé si afortunado o lamentablemente, en el Perú existe una sola investigación. Una investigación que es común para la defensa y la fiscalía. Y después de esa no hay otra. Después de esa viene la etapa intermedia y viene el juicio. La investigación es única. No es como en Estados Unidos. Primero la investigación secreta de la fiscalía y luego empieza la investigación de la defensa. No, acá no es así. Acá es una sola investigación para la fiscalía y la defensa. Por eso es que el abogado defensor debe participar activamente en la etapa de investigación, porque es la única etapa que va a tener para investigar. Con pena les cuento que yo he visto en todos los años que tengo trabajando en un nuevo código que muchos abogados asumen la causa, muchos abogados asumen el caso y durante la etapa de investigación son notificados a todas las diligencias. Declaración de testigos, de agraviados, declaraciones, inspecciones, etc. Son notificados a todas las diligencias porque esa es la obligación, notificar al abogado a todas las diligencias. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Lamentablemente, el abogado no concurre. Entonces, ¿cómo defiende? A fin de mes se va y pide copias certificadas y con eso presenta escritos. Con eso hace planteamientos. Y esto sí considero yo altamente peligroso. ¿Por qué? Porque ese abogado está negando el derecho de defensa de su cliente. Cuando me dicen qué hacer en esos casos, yo les diría, no tomen el caso. El defensor público seguramente lo va a tomar el caso mejor, porque él va a ir a todas las citaciones que le hagan, o a la mayoría de ellas, por lo menos. No creo que el abogado de oficio, el defensor público, no creo que el defensor público deje de ir a diligencias. No creo que deje de estar a pie del caso. Lamentablemente a veces, algunos defensores, seguramente son la excepción de excepciones, litigan sobre la base de copias que recaban, pero no participan en la etapa de investigación. Y cuando alguna vez me pregunté por qué es que eso pasa, y les pregunté a los abogados, ellos me decían, para lo que me están pagando de honorarios. Entonces, si tu honorario no justifica todo lo que tú vas a hacer, la idea sería que no se asuma el caso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque la exigencia de un abogado en el nuevo modelo procesal penal es participar en todas las diligencias de la preliminar, estar en todos los actos de investigación que es notificado. ¿Para qué? Para formular preguntas en su momento, para direccionar la investigación por donde yo quiero que se direccione, para pedir actos de investigación. De repente, a partir de esa buena labor en investigación del abogado, a su cliente ni siquiera lo acusa. De repente se sobresee preliminarmente, pero tiene que hacerse un buen trabajo en esas etapas previas. ¿De acuerdo? Tiene que hacerse un buen trabajo en la etapa de investigación. Esta etapa de investigación siempre va a ser fundamental. Muy bien. Y entrando en los distintos tipos de abogados en un nuevo Código Procesal Penal, tenemos el abogado del actor civil, el abogado del tercero civilmente responsable. Tenemos el abogado de defensa, del que hemos hablado ya bastante. El abogado del actor civil, por lo general, es alguien que anda en constante pugna, porque muchas veces quiere hacer una función que no le toca. El abogado del actor civil es para hablar y discutir todo lo que tiene que ver con reparación civil.
Si los elementos de la responsabilidad extracontractual, artículos 1969, 1970, se aplican acá para el extremo civil, debe aplicar eso. El abogado defensor, cuando defiende el actor civil, debe llevar el daño acreditado. Debe llevar al juez qué cosa causó ese daño. Que no haya factura del nexo causal, que no haya ruptura del nexo causal. Y tiene que llevar una conducta atributiva a título de dolo o culpa. Y a partir de ahí se va a evaluar si es que se va a tener que hacer una remisión mayor. Entonces, eso el abogado defensor tiene que hacer dentro de su función de actor civil. Porque dentro de la función de actor civil, a veces se le dice al abogado, no señor, usted limita a su monto de indemnización, pero no, porque los elementos de la responsabilidad son daño, nexo causal, factor atributivo de responsabilidad, conducta antijurídica. Entonces todo eso tengo que acreditar, si no, no me dan mi indemnización. Máxime que ahora está clarísimo y la Suprema lo ha ratificado, que sí se puede hacer todo ello. Muy bien. El abogado del tercero civilmente responsable también tiene un rol muy simple. Y ahí tenemos ya para ir cerrando el tema de la intervención del abogado defensor ya en el juicio. Por ahí me preguntaban el otro día si el abogado defensor tiene carga de la prueba en el nuevo modelo. Y la respuesta es que sí. El abogado defensor en el nuevo modelo tiene carga probatoria. El abogado defensor en el nuevo modelo tiene carga probatoria. ¿Y qué prueba? Lo que afirma. La única posibilidad que el abogado defensor no pruebe es que el abogado defensor haga una defensa negativa. Ahí no tiene nada que probar. Pero desde que el abogado defensor ofrece una coartada, desde que el abogado defensor ofrece una salida alternativa, desde que el abogado defensor ofrece una situación de teoría del caso distinta, él tiene que probar eso que está diciendo. No nos olvidemos. La defensa trabaja con su presunción de inocencia, trabaja con su favorabilidad, trabaja con su indubio pro reo. La fiscalía trabaja con el indubio pro societatis, con el indubio pro actiones. ¿Cierto? Entonces hay que buscar allí un justo medio dialéctico, un justo medio entre esos dos tipos de comportamientos. Muy bien. Minutos finales. De hecho, me quedo con, de todo lo que he conversado, me quedo con el reto de la preparación. En el Perú, los abogados defensores deben estar adecuadamente capacitados. Por eso es que el Colegio de Abogados de Tacna, cuando hace torneos de capacitación, cuando hace eventos de capacitación, está contribuyendo con lo que más les interesa a sus clientes. Tener capacitación para desempeñar el cargo. Porque si tienen capacitación y tienen conocimientos, y tienen manejos, tienen destrezas, tienen técnicas, van a poder llevar mejor sus casos judiciales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro aspecto que yo quería hacer notar, el tema de la constante capacitación, el tema de la constante enseñanza que se tiene que dar. Y finalmente, y ya para terminar, hay que ser fuerte. Hay que ser muy fuerte como abogado. ¿Por qué? Para resistir el embate de la sociedad. Porque, como ustedes entenderán, hasta el peor delincuente tiene derecho de defensa. Hasta el delincuente más ruin puede ser defendido sin que el abogado afecte su ética. Simplemente el abogado va a defender dentro de lo que es defendible. El abogado defensor va a defender a cualquier delincuente dentro de lo que le favorece. El abogado defensor va a tener siempre eso como respaldo de su función. Por lo tanto, el más odiado criminal, satanizado por los medios de comunicación, tiene derecho de defensa. Tiene la posibilidad de que enfrente una acusación.
Entonces, eso se tiene que capitalizar. Lamentablemente, doctores, yo tengo una audiencia, lamentablemente tengo una lectura de sentencia, yo les había dicho que hasta las 5:15 nada más me podía quedar. Me apena mucho esto, pero no podía dejar de estar presente hoy día, de saludarlos por su aniversario, de acceder a esta invitación que me hace el Colegio de Abogados de Tacna de una manera ya renuente, de una manera ya reiterada. Y bueno, lo importante de todo esto es tomar conciencia de que los tiempos actuales exigen mucha capacitación. Los tiempos actuales exigen mucho sacrificio de parte de los abogados para desempeñar este rol tan importante y tan valioso que tenemos en la sociedad. Todos los abogados que tenemos en este país, roles distintos, rol de fiscal, rol de juez, rol de abogado, siempre estamos para contribuir con una cosa que es fundamental, y esto es contribuir con la justicia. Gracias, Colegio de Abogados, y saludos a todos mis colegas. Muchas gracias, doctor Frank Altamirano, por habernos acompañado en esta semana por el Día del Abogado, Semana Jurídica le hemos denominado, ya que el día 2 hemos celebrado como un año más de haber acogido o haber seleccionado esta noble labor de ser. Bueno, ya para finalizar, en nombre del señor decano y de la Junta Directiva, agradecemos inmensamente su participación y habernos impartido en este webinar el rol del abogado en el nuevo Código Procesal Civil, perdón, en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo, lamentamos los inconvenientes ocasionados al inicio. Si ustedes se habrán dado cuenta, en un primer momento la plataforma de la red social Facebook había caído. Entonces no hemos podido transmitir desde el inicio. Agradecemos a todos los que se conectaron al Zoom en la hora puntual por habernos acompañado, y no sé si hay alguno de los participantes que tengan alguna pregunta ya para ir finalizando, y también hacer extensa la invitación para el día de mañana, ya que continuamos todavía con la semana jurídica. Veo que no hay participación, correcto. Entonces, doctor Fran Almanza, muchas gracias. En nombre del señor decano y de la Junta Directiva, agradecemos su participación con nosotros, con el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, por esta semana jurídica. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias. Muy bien. Entonces, como se puede apreciar en pantalla, nos ha acompañado el doctor Fran Altamirano con el webinar El rol del abogado en el nuevo Código Procesal Penal, con fecha de hoy a las 4:30 de la tarde. El día de mañana tenemos para los hijos de todos los agremiados el show infantil con Chicharrito Party Show a las 4:30 de la tarde, 4:30 de la tarde, de la misma forma por la plataforma Zoom. El enlace se puede apreciar en pantalla, se les ha remitido a los correos para que puedan sumarse, y en especial a sus hijos e hijas. Posteriormente a ello tenemos el webinar La prueba en el nuevo Código Procesal Penal con el doctor Socla Alarcón, que nos acompañará el día de mañana a partir de las 6 de la noche. Sin más que agregar, me despido de ustedes, agradeciendo una vez más por habernos acompañado en la transmisión, y a todos los agremiados que se han conectado en la plataforma Zoom. Agradecemos, y no olvidarse que cualquier inconveniente que tengan ustedes al momento de ingresar, nos pueden escribir al 950-294-302 o nos pueden llamar al mismo número a fin de poderles brindar una pronta solución al inconveniente que presente. Eso sería todo. Muchas gracias a los que se han conectado, y conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Edwin. Gracias con todos. Hasta luego. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto de saludarte, doctor Edwin. Mucho gusto. No pude ingresar inicialmente, pero después, gracias a Dios, ya pude conectarme. Muy interesante lo poco que escuché del doctor Almanza. Muchas gracias. Y gracias siempre por tu apoyo, doctor Edwin. Listo. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana los dos conectados. Doctor Ok, Vela, gracias. un gusto. Hasta mañana. Doctora Flor, hasta mañana. Buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes.